cientos de miles de años viviendo como ser humano en este Ujú. planeta Tierra y hasta ahora no habíamos necesitado nutricionistas y prácticamente lo que era obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades modernas tipo cáncer, autoinmune, etcétera, eran prácticamente inexistentes. ¿Cuántas veces estamos cansados y lo que hacemos es, quiero comer porque estoy cansado y necesito recuperar energía? No, necesitas descansar. Pero bueno, el recurso rápido siempre fue ese. Volvemos a caer en estos hábitos malos que hemos tenido en los últimos años. Una mujer que no solo transforma cuerpos, sino vidas. Ceci Ponce es nutricionista funcional y referente en salud integral con una mirada profundamente humana. Después de vivir su propio proceso de transformación, hoy acompaña a miles de mujeres a reconectar con su salud, su energía y su poder a través de una nutrición real, sin dogmas y con conciencia. En esta entrevista vamos a hablar de lo que no te dicen sobre la alimentación, el impacto brutal que tiene el estilo de vida moderno sobre nuestras hormonas y por qué muchas veces comer menos no es la solución, sino parte del problema. Lo que le está faltando a la gente es justamente un propósito de vida, justamente por eso durante esos espacios de tiempo en los cuales no tienen cómo llenarlo de dopamina, porque lo mismo pasa a día de hoy con las redes sociales. Que me une si no salgo con amigos a tomar. Y si yo no tomo, ya no me divierto. ¿Cuántas relaciones de pareja me han contado pacientes? Me doy cuenta que nuestra conexión era... Esto siempre me ha sorprendido un poco y es que el 87% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no se suscriben. Así que antes de empezar el episodio de hoy me gustaría pedirte un grandísimo favor. Y es que la forma que tienes de apoyarme a mí y apoyar este canal es suscribiéndote y es completamente gratis. Si lo haces me voy a asegurar yo junto con mi equipo de que cada semana nos traigamos a los mejores invitados allí fuera para que te sigas disfrutando del contenido que creamos aquí para ti. Muchas gracias. Ceci, cientos de miles de años viviendo como ser humano en este Ujú. planeta Tierra, seguramente mucho más. Y hasta ahora, bueno, no hemos necesitado nutricionistas y prácticamente lo que era obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades modernas tipo cáncer, autoinmune, etcétera, eran prácticamente inexistentes. Y ahora da Totalmente. la impresión de que todos necesitamos un nutricionista a nuestro lado. ¿Qué tan importante o qué tan necesario ves tú en el día de hoy tener la ayuda nutricionista y por Ujú. qué estamos necesitando un nutricionista cuando nunca lo necesitamos? Exacto. Bueno, por un lado, esto que vos contás, ¿no? Las enfermedades empezaron a aparecer porque se extendió también la edad. Se extendió la edad cronológica y la edad biológica no nos está acompañando demasiado. O sea, estamos muchos más años vivos que como vos decías, ¿no? En la edad actual. Y eso generó que aparezcan las enfermedades crónicas, degenerativas, y antes la gente se moría por infecciones o por situaciones violentas, y hoy día vivimos, gracias a la medicina, los avances de la medicina han hecho que podamos vivir muchos más años. ¿Qué pasa? También esto está acompañado de una cuestión de acostumbramiento, de comodidad, de toda la industria alimenticia que nos ha hecho un confort en los productos industrializados, más un montón de hábitos que han hecho que vivamos más, no tan bien. Entonces aparecen estas enfermedades de la civilización. Y creo que el componente bueno, de la hiperespecialización, porque ha pasado esto con la medicina y han hecho que tengamos hoy traumatólogos y dermatóloga especialista en rosácea, en tal otra cosa, lo mismo ha pasado con la nutrición. Y creo que es algo que es más que conveniente que haya sucedido porque hoy los médicos lo dicen, no pueden, no estudian mucha nutrición dentro de lo que es la carrera. Entonces, en la carrera de medicina hay quizás un cuatrimestre de lo que es nutrición y aprender que es parte de las herramientas naturales de la propia sanación el tener una correcta nutrición es básico. Que esté la carrera de nutricionistas, bueno, incluye esto, poder tener profesionales que se dediquen a la educación alimentaria y quizás lo que vos decís, hace millones de años eso no existía y hace 200 años tampoco y hace 100 años tampoco. Pero bueno, con la especialización y con corrernos de lo que es nuestra educación, que la educación ya se ha corrido de lo que es nuestra percepción de lo que es la biología en general y el acondicionamiento biológico, bueno, han aparecido las demandas y por lástima también esos lineamientos de adecuaciones nutricionales han sido quizás muy equivocados durante mucho tiempo, ¿no? Porque la ciencia se ha regido en el pensamiento científico y hoy sabemos que, bueno, si nos podemos lidiar, y como ya lo hacía la medicina ayurveda hace muchos, muchos años, con la observación simplemente podemos aprender mucho de cómo curarnos, cómo sanarnos, cómo conectarnos con ese poder propio de sanación. Pero bueno, hoy necesitamos a alguien que nos guíe, como en todo, como necesitamos psicólogos, necesitamos una hiperespecialidad en dermatología. Esa hiperespecialidad también ha hecho que tengamos que recurrir
a recursos como son nuestras miradas. Pero porque antes lo podíamos hacer de forma intuitiva, mantenernos en forma Ujú. sin la ayuda de un profesional y a día de hoy necesitamos esa ayuda externa. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque tú de hecho has mencionado enfermedades de la civilización Exacto, o enfermedades modernas. es que dentro de estos cambios culturales, el procesamiento de los alimentos, el procesamiento incluyó la desnaturalización de los alimentos y el agregado de productos de productos químicos, los aditivos alimentarios, que han hecho que nos desvinculemos de los propios registros de saciedad, apetito y sensaciones de placer. Entonces, hoy el alimento ocupó otro lugar y eh, una descompensación de realmente lo que necesitamos. Entonces, como antes era que la comida nos llenaba y punto. Y hoy eso no pasa. Y hoy nos cuesta tanto tener saciedad con un alimento. Y hoy nos cuesta tanto saber que podemos tener dopamina y serotonina con otras cuestiones de la vida y no solamente con alimentos. Bueno, toda esa desregulación sensorial que se produce a través de los hábitos industrializados, la alimentación súper procesada, ha hecho que tengamos que volver a replantearnos algo tan básico que es, tenemos que comer comida y tenemos que escucharnos en cuándo tenemos apetito y cuándo tenemos saciedad y cuándo necesitamos placer y cuándo necesitamos descanso y cuándo necesito energía a través de la reparación, como nos puede traer el sueño y no solamente la energía que trae el alimento. ¿Cuántas veces estamos cansados y lo que hacemos es, quiero comer porque estoy cansado y necesito recuperar energía? No, necesitas descansar, necesitas conectarte, necesitas sol, necesitas pasto, necesitas dormir. Y no es necesito más calorías, necesito recuperar esa energía que no estoy pudiendo obtener a través de un buen descanso. Pero bueno, el recurso rápido siempre fue ese. Entonces volvemos a caer en estos hábitos malos que hemos tenido en los últimos años. ¿Qué es lo que está fallando en esa comunicación? Porque tú comentabas el hecho de que tenemos que aprender a escuchar la saciedad, pero claro, si tú le dices eso a una persona que basa su alimentación en ultraprocesados, cereales azucarados, probablemente la saciedad llegue mucho después si es que Mucho llega. después, si es que llega, Entonces, exactamente. claro, ¿qué es lo que está fallando o cómo reconectar con esa comunicación que antes era tan intuitiva porque tú comías lo que tenías que comer o lo que tenías en el entorno, tenías saciedad y parabas y ya, y no había esa constante búsqueda de todas esas cosas, todas esas emociones, placer, etcétera, a través de la comida. Primero tenemos que tener la información para poder ser más críticos y ser conscientes de que lo que estamos comiendo en los alimentos ultraprocesados son alimentos manipulados para hacer un producto. Ya deja de ser un alimento. Entonces el alimento está ultraprocesado, ¿qué quiere decir esto? Desprovisto de la fibra, desprovisto de otros nutrientes, a lo cual se le agregan componentes químicos que lo que van a producir es exactamente, y lo que se busca es producir que comamos más, que no tengamos saciedad rápidamente, que sea sumamente palatable, que sea sumamente que despierte todas nuestras sensaciones gustativas del olfato, la textura. La industria está buscando cómo hacer para que no tengamos saciedad, para que eso genere más dopamina, para que eso de alguna manera confunda a nuestros neurotransmisores de placer y que sea mucho más difícil el registro biológico de saciedad y apetito. Con lo cual es muy fácil caer en eso y es muy difícil restablecerlo cuando está tan incorporado. ¿Qué podemos hacer? Primero tener ese conocimiento. Después, no caer en la victimización, sino que somos protagonistas de la elección de nuestra comida diaria, pero sí tener muy presente que lo que hoy en día nosotros llamamos una alimentación saludable quizás no lo es, porque no es a base de alimentos, sino de productos que pensamos que son saludables porque tienen una etiqueta, porque tienen un logo verde, porque dicen light, porque dicen alto en fibras o porque dicen ahora o tienen menos etiquetas negras, pero no deja de ser un alimento sumamente industrializado con ese afán. Entonces, está en nosotros ser protagonistas de qué es lo que estamos eligiendo, cuántas veces al día estamos comiendo, cómo podemos reestructurar esa situación y que está en nosotros volver a reconectarnos con esos circuitos de recompensa, de placer, de apetito, de saciedad, tratando de no inhibir y no seguir confundiendo todas las vías que tenemos para decirnos, ya está, estoy saciado y estoy acá. Ya, ¿en qué momento tengo apetito? ¿En qué momento realmente logro la saciedad? ¿En qué momento estoy buscando placer? Todo eso está tan desregulado que bueno, que tenemos que trabajarlo. Y es un trabajo.
Es un trabajo que nos tenemos que proponer, que es lo más importante e interesante. Tenemos que ser protagonistas en eso. Si seguimos en la dinámica del conformismo y de la victimización, y eso es muy raro que parezca. Creo que has dicho algo que es muy importante, que es hacerse responsable. Yo creo que mucha gente, obviamente es mucho más fácil buscar culpables fuera, pensar que la culpa es de la industria o que la culpa es del gobierno, independientemente de lo que estemos hablando. Y lo que más le cuesta a la gente es hacerse responsable. Y tú una de las cosas que comentabas era que todo lo que busca despertar la industria a través de la forma en la que fabrican los productos comestibles, que al final no son Exacto. alimentos, son productos comestibles. Y una de las cosas que utilizan es el despertar emociones. De hecho, las publicidades de Coca-Cola son una genialidad. No te venden la Coca-Cola, no te dicen la Coca-Cola tiene estos beneficios o te aporta esto, te quita lo otro. Te venden es la situación, el compartir en la familia, en la Navidad, etcétera. Entonces se apalancan de eso porque además saben que el tipo de personas que consume este tipo de producto probablemente lo que está intentando llenar es un vacío emocional. Total. ¿Qué haces en el caso de una persona que tiene un problema de sobrepeso o de obesidad, que está justamente buscando en la comida llenar un vacío que no es precisamente un vacío o una falta de alimentos, es un vacío probablemente que venga desde otro punto de vista? Y ahí está el problema, ¿no? El seguir llenando vacíos, cuando en general o en realidad muchas veces no vamos a tener la técnica para llenarlo, sino a veces es aceptar, a veces aceptar momentos, a veces es simplemente transitar situaciones en las cuales estamos transitando. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos batallas por las cuales lidiar. Y si siempre la comida está para paliar esas batallas de la vida, seguramente eso va a tener un costo importante en sumar frustración, en sumar mala salud, en sumar vulnerabilidad. Pero en el proceso con un paciente siempre es importante que eso esté presente, que y ser conscientes de que esta situación está sucediendo es muy importante. ¿Y sabes cuándo aparece? Cuando uno propone la situación de espaciar comidas, ¿no? Que eso lo charlamos mucho con los pacientes. Cuando propongo el hecho de reestructurar un plan de alimentación en menos comidas de las que están habituados, que estamos habituados a hacer 4 comidas, más 2 colaciones, más 3 colaciones, más comer, antes de dormir, y todo lo que hemos aprendido, yo he aprendido como nutricionista hace 25 años, que estaba bien ir a lo saludable, bien mantener el metabolismo activo, y hoy dar el otro discurso primero es el ¿por qué me estás diciendo algo diferente? Ir en contra de lo establecido, ir conectarte con lo que realmente sentís a nivel de apetito y saciedad. Pero en esos espacios en los cuales uno propone como reposos digestivos, por lo menos 12 horas para descansar bien entre una cena y un almuerzo y un desayuno, que es algo muy básico, o entre comida y comida, que pasen por lo menos 3-4 horas, simplemente para disminuir los índices glucémicos e insulínicos, y está esa cuestión de ansiedad de ¿y en el medio qué? ¿Y en el medio qué hago? Y lo que aparece, que hablamos mucho en Proyecto Sirenas, aparece la vida. ¿Qué pasa entre comida y comida? Pasa la vida, nada más y nada menos. Entonces, ¿qué hay entre comida y comida? Hay estudio, hay relaciones familiares, hay discusiones, hay trabajo, hay capacidad de encuentro con si estoy haciendo lo que realmente me gusta, si estoy yendo con mi vida para donde quiero ir, y hay reencuentro, hay replanteos que uno se hace en los espacios. Y en esos espacios donde las cosas no están tapadas con dopamina, con momentos de placer, con momentos de callarme, con momentos de llevarme cosas en la boca, aparecen cosas de trabajar y no siempre estamos dispuestos a ver cosas y a trabajar cosas. Pero bueno, es un autoconocimiento enorme. Por eso en un plan de alimentación, donde nosotros estamos viendo una reestructuración de peso corporal o simplemente lograr más salud porque estamos corrigiendo un desbalance insulínico glucémico o estamos corrigiendo un desequilibrio inmunológico, aparecen un montón de cosas de autoconocimiento personal que son por las cuales estoy acá. Y si estoy acá en una consulta porque quiero reacomodar un peso corporal que no está de acuerdo a mi salud o estoy reestructurando una patología autoinmune, por algo estoy acá y voy a tener que replantearme cuáles son esas condiciones que me llegaron a enfermarme y poder preguntarme si estoy dispuesto a
reemplazar y a reconfirmar y a reeducarme en esas situaciones que me llevaron a perder esa salud. Y ahí hay mucho laburo, hay mucho trabajo para hacer. Y ahí, ¿no te parece o no te da la sensación, Ceci, de que lo que le está faltando a la gente es justamente un propósito de vida? Y justamente por eso, durante esos espacios de tiempo en los cuales no tienen cómo llenarlo de dopamina, porque lo mismo pasa a día de hoy con las redes sociales. Ujú. Tú te fijas en el promedio a día de hoy, creo que son 4 o 5 horas lo que se pasa una persona en promedio en unas redes sociales, deslizando, viendo nada interesante, y luego te dices, o sea, cuando tú le quitas ese espacio de tiempo a esa persona, no sabe qué hacer. Eso que vos dijiste, ¿no? Llenar el tiempo, llenar espacios, ocupar espacios. Cuando, bueno, la idea es no ocuparlos, sino realmente disfrutarlos y hacer cosas productivas. Y lo que vos acabas de decir, esto es nada más y nada menos que un ikigai, que un propósito de vida, que el por qué estoy, cuáles son mis habilidades y qué le estoy generando a este mundo, qué le estoy proveyendo a este mundo con mi ser en esta transición. Pero bueno, no es fácil, hay que hacer un trabajo muy importante de autoconocimiento, muy importante de de cuáles son las cosas que realmente puedo hacer, cuáles tengo que cambiar, cuáles son las cosas que realmente me dan placer, que también es un punto enorme, ¿eh? El placer está muy visto en esto, en lo inmediato, en las redes sociales, la comida placentera. Y si sacamos eso del medio, ¿qué nos queda? ¿Cómo me comunico hasta con las relaciones de pareja? ¿Sí? ¿Qué hacemos si no vamos a comer? ¿Qué otra cosa disfrutamos? Si no, el fin de semana es ir a comer, o juntarnos con amigos para comer. Y es el asado y es la comida, y si es el teatro, viene con comida, pero no es teatro solo. ¿Qué otra forma de comunicación, de relación y de disfrute tenemos en pareja, en sociedad, en amigos, cuando la comida no está sobre la mesa? Es todo un trabajo de desafío. ¿Qué más hacemos? ¿Qué nos conectamos? ¿Qué nos conecta? Qué nos, qué nos genera esa sensación de bienestar, que quizás no es placer inmediato, sino simplemente de bienestar, que no involucre siempre la comida? Es un trabajo. Por eso no siempre se está dispuesto a Mira, trabajar en todo yo esto. tuve una asesorada hace un par de años que ella tomaba una copa de vino todos los días. Sí. Y ella me decía, es algo que no puedo negociar contigo, David, Mm, porque es el momento en el que yo me siento con mi pareja, era una persona ya con cierta edad, sí, con su marido, sí. es el momento en el que yo me siento con él a compartir. Y yo le dije, más bien al contrario, yo necesito que tú te quites la copa de vino y aprendas a compartir con tu marido sin que el vino esté de por medio. Ujú. Entonces, claro, cuando te das cuenta de que si bien si no es el alcohol, es la comida, siempre está o forma parte de los momentos más especiales, es difícil replantearse cuando tú hablas de un cumpleaños y no hay una torta, es como que hay gente que dice un cumpleaños sin torta no es cumpleaños. Y yo digo, Ujú. ¿pero por qué? Puedes hacer un asado o puedes reunirte con tus amistades. Entonces también es replantearse el contexto, ¿no? Que no todo siempre tiene que involucrar ese pico de dopamina. Total, y también saber que va a haber momentos y momentos y situaciones en las cuales uno puede conectar con una situación como puede ser una torta o una copa de vino con la pareja. El tema es cuando es cotidiano, cuando eso me está trayendo un costo, cuando yo estoy dándole un lugar que me está generando depender de eso también. No podemos tener otro encuentro si no es con una copa de vino o con comida. Claro, Ahí es cuando de estoy repente quitas la constando. copa de vino y no te gusta tu pareja, entonces, ¿sabes? ¿Cuántas veces ha pasado esto de replantearse amistades y situaciones de pareja cuando la comida salió del medio? ¿Qué me une? ¿Qué me une si no salgo con amigos a tomar? Y si yo no tomo, ya no me divierto. ¿Y qué me une? ¿Y cuántas relaciones de pareja me han contado pacientes? Muchos pacientes. Me ha pasado de asombrarme en esto de, me doy cuenta que nuestra conexión era comer. Y si eso no está, ¿qué más nos conecta? Bueno, tendremos que seguir trabajándolo. Y hay veces que no hay ganas de seguir trabajándolo. Es interesante todo lo que aparece cuando la comida sale de escena. O sea, Porque hay ha sido tanto. culpable de alguna Sí. relación. No me siento responsable, simplemente salen. No, Pero sí. yo creo que es interesante lo que tú dices porque a mí me pasó cuando empiezas a cambiar tu estilo de vida, te das cuenta de que lo que te unía antes a tu grupo de amistades era el alcohol y poco más. O sea, Claro. claro, cuando ya tú dejas de beber alcohol, primero empieza también los ataques y las críticas, tú no eras así, tú antes bebías alcohol, tú antes comías de todo, entonces ya ahí por Eras ahí uno se empieza a divertido y sentir, ahora ya no lo sos. claro. Entonces y cuando te das cuenta de que luego no hay nada en profundidad,
ahí es donde empiezan los problemas. Aparecen los De vacíos. hecho, creo que tiene un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo de cuando uno hace un cambio en su vida de forma tan radical en la alimentación, estilo de vida, Sí. hay como un vacío en Ajá. el cual, claro, pierdes todo lo que tenías conocido, quedas como en un limbo de estoy solo, ¿ahora qué hago? Y luego, claro, te empiezas a rodear de gente que sí que hace lo que tú haces a día de hoy, Que que te come ayuda a transitar. saludable. Entonces yo creo que qué tan importante para ti es ese entorno con el cual nos rodeamos cuando buscamos hacer ese cambio de alimentación. Es muy importante y también creo que es algo que trabajo mucho con los pacientes en esto, de no querer llevar a todo el entorno a lo que vos necesitas en este momento. Si vos en este momento necesitas reestructurar tus comidas, pensarlas muy bien, quizás en este momento tenés que dejar harinas o dulces, no querer evangelizar a todo el mundo de que tiene que hacer lo mismo que vos para poder seguir estando ahí. La decisión es personal, la decisión es, eh, es algo totalmente interno, es algo que ojalá que el resto de la gente lo vea como algo que te está haciendo bien a vos, que es algo que vos decidís y te lo va a respetar y no te va a seguir insistiendo en que sigas en esa situación que te llevó a estar en un lugar que no querés estar. Pero es importante hacerlo como algo totalmente individual, como una decisión individual, pero a nivel de, de generar ese cambio interno necesario para poder transmitirlo también de esa manera, y que no es algo que me tiene que ayudar el otro, ni que es responsable el otro de que yo esté en esta situación. El cambio es interno, es individual, es profundo, es auténtico, y de esa manera se tiene que ver ante el otro. Y puedo tranquilamente transitar en un cumpleaños con tortas, con alcohol, y yo tomar la decisión si quiero en ese momento celebrar con una copa de alcohol o con una porción de torta, o en este momento no, porque no me siento preparada, porque sé que quizás no puedo controlar las cantidades, porque eso me va a llevar a otra cosa, eso me va a llevar a que al otro día yo siga queriendo seguir comiendo lo mismo. Entonces, si bien son cambios totalmente personales, totalmente individuales, en los cuales es muy interesante que el resto pueda acompañar y lo pueda ver de tal manera, y lógicamente cuando el entorno es del mismo criterio, se va sumando esa sinergia y es una cuestión más cuántica, más vibracional, que te vas acercando a la misma gente que está en la misma sintonía. Entonces, se va generando solo el cambio. Pero, pero me parece también importante esto, no querer hacer que el resto haga lo que vos tenés que hacer por vos. El resto tiene sus batallas y cada uno está lidiando con sus batallas. Es verdad, cada uno está con sus demonios, con sus problemas y con sus batallas. Pero ¿qué haces cuando el entorno, sobre todo ese entorno más inmediato, no te acompaña? Te hablo de madres donde el marido no quiere cambiar o los hijos ya obviamente tienen un estilo de vida Mm. adoptado y no quieren cambiar tampoco, o se convierte en una batalla incluso con tus propios hijos y con tu propia familia. Aceptarlo, que el cambio es tuyo, y si vos tomaste una decisión de cambio por algo en particular, sea porque estás atravesando una patología o porque simplemente querés cambiar de hábitos, el cambio empieza por vos. Cuando el cambio empieza por uno y uno lo puede tomar de esa manera y vivenciar de una manera auténtica, sin intentar llevar al resto de la familia a lo que vos decidiste como algo personal, por más que sepas y conscientemente sepas que es algo que le haría bien a toda la familia, cuando el cambio es individual, de alguna manera se va a empezar a contagiar al resto. Y es más difícil porque quizás marido o hijos quieren seguir comiendo comida industrializada y uno va a tener que hacerse, como muchas veces me pasa, hacerse el pescado y hacerse las verduras y cocinar las verduras y tenerlas listas, y quizás ese día el resto de la familia quiso comer otra cosa. Y no está mal que cada uno también tenga su ingesta. Creo que está un poco también sobredimensionado el que todos tenemos que comer lo mismo y sentarnos a la mesa y comer la misma comida. Y quizás no, los chicos tienen sus necesidades individuales de crecimiento y van a comer más cantidades y quizás más carbohidratos que un adulto que ya no necesita, que está insulino resistente o que tiene otra patología. Sí coincido en que intentar unificar la situación del no industrializado en casa, porque eso es algo que va a hacer que los chicos se autorregulen, que el adulto se autorregule, que el adulto tenga mayor registro de realmente lo que le está pasando, que tenga mayor modulación de sus neurotransmisores. Entonces ahí sí, pero después la decisión es totalmente personal.
totalmente personal. Si después el resto de la familia se va a adecuar a esto, puede seguir y puede tener los beneficios de estar de estar ahí, genial, bienvenido y es más fácil para todos, pero si no, bueno, cada uno va a hacer sus modificaciones individualmente. ¿Por qué crees que la gente va de dieta en dieta? O sea, constantemente, yo obviamente ya llevo más de una década, o sea, llevamos mucho tiempo, creo que los dos en este mundo del fitness y de la salud. Y me doy cuenta que la gente siempre necesita la sensación de novedad. Mm, Pasa en el mundo del entrenamiento, te dicen, bueno, David, ¿cada cuánto tiempo tengo que cambiar la rutina? claro. Y yo, de cambiarla te puedes quedar con la misma toda la vida, si te da la gana. ¿Por qué crees que la gente tiene esa necesidad de buscar la novedad dentro de un plan alimenticio? Y es buscar la motivación, es buscar lo mágico de alguna manera, sabiendo como vos decías antes, ¿no? Es simple, es comida, es muy simple, es tan simple que confunde. Entonces buscamos magia en cuestiones simples, pero la profundidad de eso es que estamos depositando mucho más que muchos más sentimientos en esa situación. Entonces lo que quiero es algo que me motive para conectarme con ese yo de autocuidado, algo que me conecte con la percepción de que estoy haciendo las cosas bien, algo que me conecte con mi sensación o mi situación de frustración porque en realidad no puedo sostener un hábito saludable. Entonces, bueno, siempre va a haber la búsqueda de la magia, lo rápido, del efecto mecánico rápido y mágico, ¿no? Pero yo hace 25 años me recibí de nutricionista y empecé a trabajar, así que he vivido muchas modas, ¿Cuántas dietas han pasado en me esos ha pasado 25 años? tanto. Cuando yo me recibí en la UBA hace 25 años, nos calificaban por cantidad de calorías y cantidad de gramos de macronutrientes, ¿no? Entonces era la fórmula sintética, la fórmula desarrollada que se sigue enseñando de la misma manera, lamentablemente. Pero la cantidad de calorías, ¿cuántas calorías necesita este hombre que tiene que bajar tantos kilos por su índice de masa corporal, nada más antiguo? Y esas calorías eran el 55, 15, 30 de carbohidratos, proteínas, grasas, o sea, 55% de carbohidratos. Y entonces la fórmula era cuántos gramos de carbohidrato le estoy dando. Vengan del pan, vengan de la harina, vengan de la galletita, vengan del arroz. Y nosotros aprobamos exámenes de esa manera, ¿no? Entonces había que cumplir con formulitas. Eso traducido a una teoría totalmente mecanicista y termodinámica, como si esas calorías entraran al cuerpo y salieran del cuerpo como algo mecánico, ¿no? Sin poder evaluar en quién están entrando, en qué metabolismo, en qué organismo, con qué pensamientos, con qué emocionalidad, con qué capacidad con qué metabolismo en sí. Pero fíjate lo que ha cambiado, que hoy día trabajo en un centro de medicina genómica donde lo que estamos evaluando son polimorfismos genéticos en un gen que va a hacer que va a condicionar de alguna manera que podamos metabolizar ese azúcar de tal manera y también evaluando un perfil de microbioma intestinal donde hoy podemos evaluar cómo está ese microbioma y cómo esas bacterias, si están en concordancia con mi sistema, van a hacer que yo extraiga más azúcares de esa misma comida. Entonces, hoy son tantos los condicionantes y es tanto el efecto que puede tener un componente bioquímico de un alimento a nivel de expresión de genes, a nivel de cómo modula mi microbioma intestinal, y ese microbioma intestinal va a ser el que module si yo absorbo o no esas calorías de ese azúcar y esos carbohidratos que sacábamos la cuentita hace 25 años. Ha cambiado tanto y es maravilloso, es apasionante, a mí me fascina, obviamente, el poder de que tiene un nutriente y un alimento desde que entra a nuestra boca hasta que puede ser metabolizado. Y dietas han pasado muchísimas, y medicamentos también, y suplementación también, y estilos de actividad física, y recomendaciones nutricionales en cuanto a cantidad de horas, y cantidad de comidas, y técnicas, y un poco lo que decíamos antes, no deja de ser comida. Es muy simple, muy maravilloso, y tan complejo como uno se lo quiera tomar. Eso yo creo que es lo más bonito de todo, que, o sea, claro, tampoco lo voy a simplificar, pero no es tan difícil como la mayoría de la gente cree. Y no hace mucho me puse a investigar en Google. Hay una sección que se llama Google Trends, que son las Ujú, tendencias. Claro, te vas dando cuenta que ya la dieta cetogénica, de hecho te metes en redes sociales, ya no se habla tanto de dieta ujú. cetogénica.
ya hay un año y poco más que se viene hablando más de dieta carnívora, pero ya también se está Sí, dejando de hablar de dieta carnívora. Entonces te das cuenta de que siempre hay una necesidad en el mercado de generar una novedad, total. de algo nuevo, una tendencia y todo el mundo, por eso te decía, al final, viéndolo desde tu perspectiva, que tienes tanto tiempo en el mundo de la Mm, nutrición, han pasado muchísimas tendencias y la gente siempre va buscando como la de turno, cuál es la de ahora, la que sí me va a ayudar, la que por fin me va a cambiar, total. cuando realmente lo que deberíamos volver es a la comida real y tomar un par de principios básicos de fisiología y poco más. Realmente no es tan difícil como nos lo quieren hacer creer también desde fuera, que hay como una, me parece que hay como una capa de complejidad que a la persona de a pie no le sirve. O sea, a Ujú. la persona de a pie lo que necesita es que, qué necesito comer, dónde consigo los nutrientes, que hay algo más aparte de las calorías. Y que yo creo que si la persona supiera que ese mismo plato tú se lo pones en distintas horas del día o incluso en distintos estados emocionales, Es va a totalmente cambiar. diferente. La absorción cambia completamente. Entonces, ¿cómo tú haces frente a esa aparente complejidad que tiene la alimentación, que tú muy bien la conoces desde ese punto de vista, Ujú. pero que la persona a pie lamentablemente no va a aprender lo que tú has aprendido en 25 o 30 años? Por eso lo que vos decías, ¿no? A veces es más simple y sacarle toda la complejidad hace que podamos elegir mejor, pero volvemos al otro, a, bueno, ¿en qué momento estoy transitando? ¿En qué situación? ¿Qué estoy necesitando en este momento? Quizás es un momento que estoy necesitando más información porque necesito algo más específico, porque me doy cuenta que lo que estoy haciendo creo que es saludable, creo que está bien, y sin embargo, bueno, estamos teniendo errores que es factible y está bueno analizarlo. Em, y ahí sí nos podemos empezar a- a incursionar en un montón de cuestiones en las cuales se puede ayudar con la alimentación, como te decía, ¿no? Sea porque estoy transitando una patología autoinmune, porque estoy transitando un dismetabolismo, una resistencia a la insulina, o algo que, bueno, por lo cual estoy en este estado actual y que tengo que hacer modificaciones más contundentes porque me doy cuenta que con lo que estoy haciendo no puedo. Entonces ahí es interesante poder pedir ayuda, poder tener un asesoramiento, aprender y después hacer todo el trabajo interior y personal que sea necesario para conectarte con el alimento desde otro lado. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué? ¿Qué te hizo cambiar de perspectiva de cómo veías la alimentación Yo saliendo de la universidad como la ves ahora? cuando me recibí en la UBA hice, en realidad, ya en mi etapa de estudiante, estaba bastante conectada con meditación, con Ayurveda, hacía Reiki. Me acuerdo que estaba como con también necesidades quizás más espirituales, un poquito más de conexión. Con lo cual, ni bien me recibí, era el primer año que hacían un posgrado de medicina Ayurveda de la UBA y que podíamos hacerlo las nutricionistas. Entonces fue el primer posgrado avalado por la UBA en medicina Ayurveda y lo hice y me encantó porque era totalmente más integrativo que lo que uno traía como herramientas básicas. Ahí podías ver cómo las diferentes energías de los alimentos y los doshas que iban transitando en cada paciente necesitaba alimentos diferentes y por qué si este paciente que tiene un dosha predisponente con un vata no era necesario que coma tanto aire, tantas cosas crudas y tanta lechuga y cómo eso está asentado en ese colon y la inflamación, o sea, es como, fue en los primeros momentos de decir, bueno, hay algo diferente que no tiene que ver con contar calorías y numeritos y teoría mecanicista. Hay algo más que te conecta con algo más bioenergético que descubrir. Y después empecé a trabajar con un laboratorio de intolerancias alimentarias, que eso también me cambió mucho. ¿Por qué? Porque ahí lo que se veía era cómo los pacientes responden de manera totalmente diferente a nivel inflamatorio. Lo que se analiza a través de laboratorios de sensibilidad alimentaria es perfil bioquímico a nivel inmunológico de glóbulos blancos y cómo aumentan los glóbulos blancos, perdón, en cuanto a cantidad o tamaño, habla de una reacción de citotoxicidad, que significa una reacción más inflamatoria con ciertos componentes. Entonces, al estar del lado de entregar los resultados y explicarle a los pacientes qué es lo que deberían eliminar de su dieta, muchas veces había productos sanos. Entonces, ¿por qué un paciente que está comiendo sano, pero que está teniendo un perfil de inflamación con
El gluten, que en ese momento ni se hablaba, hace 20 años atrás, o la caseína de la leche, tiene que dejar la leche, o un aditivo alimentario, que en ese momento se podía testear los edulcorantes, los colorantes, y como un paciente que está dejando ciertos componentes que eran normales en la dieta cotidiana, puede tener tantos beneficios en cuanto a desinflamación a nivel del sistema digestivo, inmunológico, disminución de dolores articulares. En ese momento también tenía muchos chiquitos con trastornos del espectro autista, entonces había una fundación, Bioabordajes del Autismo, que derivaba a pacientes. Y el hablar con los padres en cuanto a qué pasa cuando se elimina simplemente harinas y lácteos, hace, ya te digo, 15, 20 años atrás, y que el papá te diga, desde que el nene está haciendo este plan de alimentación, puede dormir, puede descansar, me puede conectar visualmente, puede jugar, te cambia la vida, y decís, hay algo más en el alimento, hay algo más en la capacidad de elegir los alimentos y en nuestra cotidianidad, conociéndonos un poco más y eligiendo correctamente, que está involucrando y no es un conteo de calorías. Y eso te conecta ahí me empecé más que nada a conectar con diferentes especialidades y médicos que tenían esta visión, ¿no? Entonces empecé ahí con el mundo de la medicina ortomolecular, medicina biológica, medicina integrativa, y como buena inconformista que soy, iba golpeando consultorios de todos estos médicos que me derivaban para hacer los estudios, a ver qué hacían y qué haces, y contame. Y algunos me han abierto las puertas a, ni que te cuento. Uno de ellos era un médico que hacía medicina ayurveda, pero muy avanzado en su cabeza en ese momento. Y me empezaba a enseñar lo que ahora vemos como algo en las redes, ¿no? Esto de sacar los azúcares, las harinas y los aditivos, y comer comida real, y no comer tantas comidas, y usar especias para poder potenciar el poder curativo, y potenciar las vías naturales de detoxificación, tantas cosas que quizás hoy las vemos, pero sí, bueno, eran algunos médicos que hacían esto. Me fui contactando con estos profesionales con una mirada diferente, y fueron los con quienes me fui de alguna manera aprendiendo, me fueron enseñando, fui tomando otras miradas de que la medicina y la alimentación es parte de la medicina, y que la medicina no es solamente la reduccionista, la simplista, y simplemente dar medicamentos cuando ya está pautado y está establecida la patología, sino que hay mucho más para hacer. Y bueno, y en eso estamos. Entonces, después de trabajar en ese laboratorio, ya estaba muy conectada con este tipo de médicos que aprendí muchísimo, y que yo aprendía de los resultados de los pacientes. Y después fui estudiando la parte de nutrigenética, que es también sumamente interesante, que es ir también mucho más profundo, y bueno, cada vez se sigue aprendiendo, y sigo aprendiendo, y me sigo maravillando y asombrando de todas las cosas que uno puede seguir aprendiendo. ¿Crees que el error fue ver los alimentos solo como calorías? Total, ¿no? Y ver a un organismo como una máquina donde entran calorías y salen calorías, donde hay una estructura mecanicista, ¿no? Y esa estructura mecanicista, donde también empezamos a separar como máquinas y tornillos, este tornillo lo ve este especialista, este otro tornillo lo tiene que ver el otro especialista, esa estructura mecánica hizo que la hiperespecialización fuera desarmando ese cuerpo mecánico, donde nadie lo arma, nadie lo vuelve a ver como una totalidad. Entonces, uno de los errores que hoy seguimos viendo es esto, ¿no? La hiperespecialización, que estuvo buenísimo para poder paliar situaciones específicas, pero nos perdemos de ese componente y esa mirada integral para volver a rearmar esa estructura. Y es donde vemos hoy día que están los beneficios, cuando podemos, bueno, ver, yo trabajo en alimentación, pero ¿cómo dormís? ¿Cómo te relacionas con tu pareja? ¿Cómo estás con tus amigos? ¿Cómo estás? Que es una pregunta clásica de consultorio. ¿Cómo estás? Pero no bajé nada. Pero te pregunté cómo estás, no cuánto bajaste. Y simplemente es eso. Entonces, hay muchos errores y hay muchas cosas que podemos seguir haciendo, y muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo y seguir replanteándonos. Y en eso es, bueno, estas nuevas miradas de la salud. ¿Cómo gestionas con la frustración de la gente en esa búsqueda que generalmente comienza como una pérdida de peso, que luego ya hemos venido hablando de que probablemente hayan cositas más debajo a mayor profundidad? Sí.
Pero ¿cómo gestionas la frustración de la persona que quiere ver resultados rápido y quiere ver el número de la báscula bajar? Y te llegan a consulta y te dicen, no bajé nada. Mm. Nunca propongo un objetivo de peso. Entonces, creo que ahí es uno de las pautas. Cuando el paciente viene con el objetivo de quiero bajar estos kilos, ¿y qué más? Contame, aparte de que querés bajarte 5 kilos, ¿cómo dormís? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu piel? ¿Cómo está tu sueño? ¿Cómo te relacionás? ¿Cómo te ves con esto? ¿Qué conflicto traen esos 5 kilos? Más allá de algo que viste en un número en la balanza. ¿Qué peso tiene esos kilos en vos? ¿Cómo te relacionás a nivel de la intimidad? ¿Qué, qué te joroba, ¿no? ¿Qué costo tiene ese peso? Ese número que son esos kilos. Porque cuando uno lo pone no solamente en el número, sino en lo que me trae, en el costo que trae esto, lo puedes desengranar un poquitito más. Y quizás este peso lo que me estás haciendo es que no pueda conectarme con los chicos porque no me puedo tirar al piso a jugar. ¿Ok? Y me hace que quizás no pueda hacer actividad física y no me muevo y no duermo y si no duermo no descanso. Entonces el costo energético también está. Y ahí empezamos a trabajar un poquito en sacarle peso al peso, sacarle la mirada al número, en qué otras cosas te van a traer o que realmente querés lograr cuando te saques o cómo te ves con esos kilos de menos, con esos 10 kilos menos. Y me veo quizás en que me voy a poner tal pantalón que quiero ponerme. Ok, y está buenísimo porque no es frívolo ponerme una ropa que me guste. Habla de mi autoestima, habla de cómo me voy a parar enfrente al mundo, habla de cómo me voy a ver y cómo me van a ver. Entonces, es trabajar también en todo eso y quizás el peso esté, porque la voy a seguir pesando y va a ser un parámetro de salud esa balanza que me va a estar hablando en cómo está respondiendo, además de sus análisis bioquímicos y otras cosas más. Pero el poder ponerle esto que te decía, más, más ítems a ese peso físico, va a hacer que lo pueda ver, que lo pueda reevaluar, que se pueda conectar con eso, con que realmente el por qué es que está acá, el poder conectar también con el propósito. En cada vez que venís a la consulta, ¿qué era lo que te trajo la primera vez? ¿Cuál era el proyecto? Era reconectarme, era en realidad ponerme el pantalón, era poder jugar con los chicos, era poder conectarme con la actividad física, era poder estar segura en la intimidad, era poder estar segura si quiero hablar en público y no pensar en que me están mirando lo que no me gusta. Y reconectar con eso es lo importante. Entonces, quizás en nosotras, en las que trabajamos con alimentación, nosotros los nutricionistas, poder sacar el peso al peso y poder ir trabajando con otras situaciones que van a hacer que el paciente recupere como calidad de vida, como estilo de vida, cuando eso se logre. Entonces, bueno, es trabajarlo en cada momento, cada consulta. ¿Cuál es el problema, Ceci, en esta obsesión por ver ese peso bajar, de empezar a buscar atajos, metformina, Ozempic, cirugías, etcétera? Siempre va a estar, el atajo va a estar y lamentablemente se ve cada vez más, ¿no? Porque es muy fácil recurrir a esto. Y, y creo que las medicaciones cuando están bien hechas y cuando están bien controladas y cuando están bien sugeridas, es como toda medicación que me va a sacar de una situación aguda si es que realmente se necesita, pero están sobrevaloradas, están sobreutilizadas, están a veces hasta auto indicadas, y ahí es donde corremos muchos riesgos. Pero creo que como todo, también la medicación nos ha ayudado en diferentes situaciones en salir de estados agudos y en personas que realmente necesitan utilizar medicación para algunos casos, ¿no? Que quizás no es para corregir un peso y quizás no es para corregir la salud teniendo tantas herramientas. Pero bueno, muchas veces no estamos dispuestos a batallar, no estamos dispuestos a transitar situaciones de incomodidad, no estamos dispuestos a hacer esfuerzos, que es la realidad. Vamos a tener que hacer muchos cambios para lograr crecer. Y crecer tiene que ver con crecer duele. Es así. Pero ¿cuáles son las consecuencias de que la persona termine buscando un atajo de estos? Ujú. Y te hago una pregunta además. ¿No crees que es poco ético, porque sé de nutricionistas incluso desde el Mm. punto de vista funcional, que de cara justamente a esa frustración con el que llega el paciente Sí, terminan cediendo? Bueno, exacto. está bien, te voy a recetar Ozempic, cuando tú bien lo decías, no es una situación
aguda que requiera una medicación de este tipo. La persona se puede mover perfectamente en muchos casos. Pero ahí es caer en lo que quiere el otro. Entonces, si estás Claro. cediendo ante la situación, me parece que es una cuestión profesional el realmente tener el criterio del por qué, cuándo, cómo, para qué. Si vas a ceder ante la demanda simplemente del paciente, bueno, es una cuestión del profesional. No estoy de acuerdo, por supuesto, no estoy de acuerdo en esta masividad de utilización de productos para lograr algo que podemos lograr tranquilamente con... Porque ¿qué pasa también? Se va a utilizar la medicación un tiempo y luego vamos a caer en lo mismo, porque nunca se trabajó la base del por qué estoy acá. Entonces, los atajos lo que van a hacer es tener un resultado rápido para algo que estoy necesitando ya y que luego me voy a enojar y voy a sumar frustración cuando vuelvo a estar en la misma situación porque en algún momento lo tengo que dejar, que es algo que veo también un montón, que es la dificultad de dejar la medicación cuando realmente está cumplido el objetivo y para poder sostener entonces sigo con la medicación. Entonces no se deja nunca, porque nunca es el momento ideal para dejar la medicación. Entonces se cronifica como una más. Entonces hoy veo mucho esto en el consultorio de tomo la medicación, el omeprazol, que es para toda la medicación que tomo, más todos los medicamentos para todas las patologías, y esta es una crónica más. Y la industria de alguna manera nos va a llevar a eso también. Entonces está en nosotros y en el profesional, en el público y en el profesional, decir el para qué es necesario realmente, es una indicación realmente que está generando hoy un efecto que tengo que hacer o con cambio de estilo de vida lo puedo realizar. Si bien van a ser atajos, esos atajos nos van a llevar a que en algún momento voy a volver a estar en la misma situación que hoy estoy, que es el por algo estoy donde estoy. Y en algún momento lo voy a tener que enfrentar. Sea actividad física, sea mi calidad de sueño, sea el hacer cambios contundentes, sea realmente preguntarme mi propósito de vida y poder trabajar en eso. Son cosas que las puedo evitar un tiempo y recurrir al atajo mágico y en algún momento lo voy a tener que enfrentar. Entonces, ahí vuelve a caer la frustración. O puedes terminar incluso en un lugar peor y yo creo que eso es lo que la gente tampoco toma en cuenta. Mm, O sea, cuando tú ves estadísticas y te das cuenta que entre el 30 y 40% del peso en este tipo de medicación es masa muscular y densidad ósea y peor. que luego durante X cantidad de tiempo puedes recuperar el 2/3 del peso que perdiste, significa de que vas a volver probablemente al mismo peso que tenías antes, Con un estado metabólico peor. claro. Exacto. Entonces, y que nunca te hiciste cargo de lo que estaba ocasionando el problema inicial. Y ahora tienes un problema adicional. Totalmente. Entonces se vuelve un círculo vicioso del cual me da la sensación de que en un par de años vamos a empezar a ver las consecuencias de todo eso. Coincido. Que encima tiene un montón de efectos secundarios que tampoco la gente Coincido. está tomando en cuenta. Coincido. Los atajos siempre existieron. Tengo pacientes hoy una paciente me contaba, cuando hace tantos años yo tomaba las anfetaminas y digo, siempre existió el, el atajo rápido. Y cuando iba al homeópata, que no era homeópata, sino que me daba tal remedio que yo vivía loca, entonces mi familia me decía que estaba alterada, pero yo estaba flaquita y estaba bárbara. Sí, siempre existió el atajo. eh, y vamos a seguir teniéndolos. Entonces, tenemos que saber que vamos a estar conviviendo con esta situación siempre, que está en nosotros como profesionales decir por dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer y que no hay nada más lindo cuando un paciente te puede decir que cambió la perspectiva de su autoconocimiento, que está trabajando en profundidad consigo mismo, que está cambiando más allá de si tuvo un resultado en la balanza o no, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que uno quiere. Eso sí. Y me llama la atención porque, claro, tú ahora que lo pones desde esa perspectiva, llevas tanto tiempo en el mundo de la nutrición Ujú. que habrás visto de todo. ¿Qué es lo que más te ha asombrado así obviamente, sería resumir como en muy poquito toda la experiencia que tienes como nutricionista, Mm. pero de todo lo que has visto, tanto desde el punto de vista de los atajos como desde el punto de vista también de los cambios transformacionales que seguramente habrás acompañado, ¿cuáles son como esos momentos que más recuerdas de todos esos años? Bueno, como te decía, y técnicas, un montón, desde balón gástrico, cuando empezaron las cirugías bariátricas,
medicamentos. Yo siempre me conecté con la otra parte, ¿no? ¿Qué es Con lo peor que has visto esto. que ha hecho una persona por querer bajar de peso? No, me han contado muchas cosas desde comer a la madrugada. Me acuerdo de casos así, pacientes que se levantaban a cocinarse a las 4 de la mañana, hacerse papas fritas y huevos fritos y milanesas a las 4 de la mañana para seguir. O sea, se dice el grado de adicción, ¿no es cierto? El grado de conexión, de cosas que te llaman la atención. Bueno, medicamentos de todo tipo. Bueno, ahora las inyecciones, obviamente. Pero sí, gente que obviamente es desconectada desde sus lineamientos normales, naturales, pero a lo que lleva también esta situación de desbordes, de atajos. Por suerte siempre tuve esta capacidad de conectarme con gente linda, con profesionales que hacen cosas maravillosas y me sigo teniendo la oportunidad de poder hacerlo y de asombrarme y de maravillarme y de querer seguir aprendiendo de todos los que existen que hacen cosas hermosas y que siguen siendo aprendices hoy desde, como te decía, desde la expresión genética hasta la medicina cuántica, porque ahora se viene todo este mundo desde lo cuántico, eh, y hay tanto para seguir aprendiendo y poder seguir transmitiendo a los pacientes que hay muchas cosas para ser lindas y que no hay no hace falta caer al recurso rápido. Pero bueno, se nos viene todo un mundo. ¿Crees que a día de hoy el volver a la comida natural o a la comida real no es suficiente? Lo pregunto por toda esta narrativa Mm, de que, bueno, obviamente los suelos están desmineralizados, desprovistos sí, de nutrientes, los propios alimentos, bueno, estimaciones 60-70% dependiendo del vegetal o de la fruta han total. perdido su valor nutricional. ¿Crees que no sería suficiente en un Sí, contexto actual? creo que es necesario, seguramente me lo preguntas por la suplementación, ¿no es cierto? La realidad es que nadie vive en un suelo totalmente rico como para vivir solamente de los alimentos recién cosechados. Vivimos en ciudades, vivimos en lugares donde los suelos están desmineralizados, donde la producción siempre es mínima, pero puede ser mínima, pero hay cierta industrialización del alimento. Entonces, requerir otros componentes muchas veces es necesario, ya sea una suplementación, ya sea sueroterapia, sean otras técnicas para poder estar más revitalizados y nutridos. Hoy igualmente critico también la hiper oferta de suplementación y si de alguna manera criticamos el reduccionismo en lo que era la, los fármacos, no tenemos que caer también en un reduccionismo de suplementos. Entonces, querés estar bien, tenés que tomar magnesio, vitamina C, omega, bla, 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 bla. Y no deja de ser también un poco lo mismo. Y no todo es para todos, y no todo tiene que ser de la misma manera, y no todos necesitamos las mismas dosis, y no todos necesitamos la misma mega dosis de suplementación. Y ahí es donde se nos pierde un poco y lo que vos decías también, y no todos necesitamos una dieta cetogénica o una dieta carnívora y todos los suplementos. ¿Quién, en qué momento, por cuánto tiempo, con qué objetivo, qué es lo que quiero modificar, qué es lo que necesito en este momento cambiar? Eh, Estamos todos de acuerdo en que la maquinaria humana funciona de cierta manera y que vamos a necesitar comida real y súper de acuerdo. Y no tantas comidas como estamos acostumbrados y que necesitamos sol y necesitamos sueño y eso todos coincidimos. Pero en la mega producción de suplementación y que todos necesitamos ahora todos estar súper suplementados con los mismos suplementos, ahí es donde digo, bueno, esperemos, vamos a hacerlo bien, tenemos que tener analítica, parámetros bioquímicos, que es donde también empezamos a ver, bueno, parámetros bioquímicos de análisis en base a qué, a población normal, a una población enferma, cuándo realmente son números óptimos, cuándo realmente son analíticas para poder potenciar un poco más. Em, pero con lo que vos me preguntabas, ¿necesitamos algo más que alimento real? Sí, sí, muchas veces sí, porque no estamos viviendo en condiciones en las cuales em, solamente con alimentos reales cubrimos. Vivimos sobreexigidos, vivimos con un estrés oxidativo alto, vivimos con una hiperestimulación. eh,
de luces que hace que necesitemos más antioxidantes, que necesitemos más sistemas de reparación, y eso muchas veces requiere de algo más que solamente comida simple. Pero también esto, ¿no? Está el otro lado, para todos necesitamos lo mismo y todos responderíamos perfectamente a esto. Y creo que ahí disiento. ¿Y hace falta comer orgánico? Bueno, es un tema enorme, porque hoy también hasta dónde las certificaciones son lo que realmente podemos conseguir. Em, Depende también de la economía de cada paciente, no todos consiguen, no todos tienen acceso. Sería buenísimo, pero bueno, es un tema que quizás no todos tenemos acceso. Sí, te lo preguntaba el tema de comer Mm. orgánico porque yo creo que cada vez que yo posteo algo relacionado a la comida orgánica, me parece que la gente está como muy obsesionada en Mm. enfocarse si es orgánico o no es orgánico. Sí, Y creo que la discusión debería estar en lo que hablábamos antes, de por lo menos enfócate primero en que sea comida real. totalmente de acuerdo. O sea, si todavía estás comiendo procesados, refrescos, cereales azucarados, harinas, olvídate de si la carne es orgánica o no es orgánica, de pastoreo o Ujú. no es de pastoreo. No tiene sentido. Totalmente. Es ir Entonces, paso a paso. Entonces, me parece que también hay escalas, ¿no? O escalones en donde estamos y poder decir, ¿cómo está mi alimentación hoy? ¿Tomo agua? Básico. Estoy comiendo proteínas animales o estoy comiendo procesados de comidas animales. Estoy comiendo rebozados o estoy comiendo carne. Estoy comiendo una hamburguesa o estoy comiendo carne de verdad. Y ahí podemos ir a hilar un poquito más fino, hasta llegar a quizás, bueno, una comida, una carne orgánica, que sería genial. Pero si estoy con la comida orgánica y después, como vos decís, estoy con la pastelería, el industrializado, o no duermo, bueno, ¿cuáles son los cambios que son urgentes y cuáles los inmediatos y cuáles los excelentes? sí, que creo que muchas veces se discute, o sea, estamos poniendo como el foco donde no tiene sentido. Ujú. Que por eso tú decías, y yo creo que también el tema de la suplementación viene también a ocupar un papel allí importante. La gente está Ujú. más pendiente de qué suplemento tengo que comer, cuando primero deberías primero quitar toda la porquería de la mesa o de tu casa y luego sí, qué tengo que complementar Ujú. en base a esta alimentación de comida real. Exacto, totalmente de acuerdo. Entonces estamos buscando cubrir deficiencias que de repente podríamos solucionar con un cambio de alimentación y no Totalmente de necesariamente en acuerdo. el mundo de la suplementación. Coincido. Teniendo en cuenta luego, bueno, obviamente todo lo que hay detrás del mundo de la suplementación, que la mayoría no sirven para nada, ¿cómo se llama? La materia prima en muchos casos, pues obviamente No, no es de buena calidad. coincido. Entonces creo que, y tú como nutricionista, ¿cómo afrontas el hecho de que una persona llegue a ti buscando ese atajo, entre comillas, o ese apoyo en Mm. la suplementación cuando tiene muchas otras cosas que hacer? No, primero lo que hay que hacer es una buena anamnesis y un laboratorio de sangre donde podemos evaluar todos esos marcadores bioquímicos que nos van a dar la pauta de dónde está el paciente, cuán dismetabólico, cómo están sus niveles de insulina, sus niveles de glucosa, sus niveles de hemoglobina glicosilada, cómo están esos minerales en sangre, las vitaminas, hacer un perfil de un laboratorio completo y de marcadores completos de inflamación que son los que nos van a decir, bueno, en qué situación estoy y qué es lo que podemos corregir y mejorar, ¿no? Si hay cosas que podemos corregir y mejorar, la mayoría se pueden corregir con la alimentación y hay algunas cosas que van a necesitar suplementación porque sabemos que no las vamos a poder corregir tan fácilmente. Entonces, si hay, qué es lo que en general se ve, un riesgo de tener un perfil de inflamación más aumentado, bueno, vamos a corregirlo más rápidamente con más omega, con más vitamina C, porque va a ayudar a disminuir la inflamación endotelial. Un omega de buena calidad y una buena dosis va a corregir también ese perfil de inflamación. Entonces hay cosas que nos van a ayudar un montón. Ah, y también charlarlo desde esto, cuánto te beneficia, qué es lo que realmente es necesario, por cuánto tiempo, cómo es el tratamiento en sí, cuándo empieza y cuándo termina. Hay cosas que no, que se van a hacer siempre, porque van a ser partes de tu bioquímica predisponente y que las vamos a tener que seguir corrigiendo. Entonces hay suplementación en que las vamos a manejar por un tiempo para corregir un escenario y hay suplementación que quizás no sea necesaria y el paciente cree y demanda como algo necesario. Em, pero bien básico en base a un laboratorio, que tendría que ser lo
indispensable. Ahora, ese laboratorio, muchas veces tenemos la mirada tradicional de que no tenés patologías, por lo tanto está todo bien. Y sin embargo, uno lo que quiere ver son marcadores óptimos de salud. Esa vitamina D, que quizás está en 30 y sería, bueno, no estamos en déficit porque toda la población tiene estos valores, que esté dentro del parámetro de referencia no quiere decir que eso me dé salud. Hoy sabemos que la vitamina D va a actuar como una hormona más, que va a tener múltiples funciones, va a actuar sobre la expresión de muchísimos genes y tener una dosis óptima para que haga esas funciones va a tener que ser arriba de tal número que lo voy a conseguir con ciertas pautas. Sol, actividad física, disminuir los niveles de insulina para que el receptor de vitamina D funcione mejor, disminuir la inflamación para que esos receptores realmente lleguen, poner una suplementación en muchos casos. Entonces, los parámetros bioquímicos los tenemos que ver en función en una mirada de números óptimos de salud y la suplementación muchas veces nos va a ayudar a cubrir, a corregir esos parámetros bioquímicos que tienen que estar en niveles óptimos para potenciar esas vías metabólicas de salud, de vitalidad y de reparación. Tú hablabas antes del tema del espaciado entre las comidas y creo que hay mucha gente que confunde el tema del ayuno como simplemente una estrategia para perder peso, lo ven como una dieta, Sí. suele ser ayuno autoimpuesto, es decir, la persona no cambia absolutamente nada en su alimentación y se dedica a espaciar las comidas y obviamente a pasar hambre y todo lo que esto involucra. ¿Cuál es el error de ver el ayuno en sí como una estrategia aislada de los cambios de la alimentación? Yo creo que uno es eso, ¿no? El componente mágico. El componente mágico y que si uno lo va a muchos años atrás, o en una de mis clases, les muestro una imagen donde hay varias recomendaciones, se llama el Evangelio de los Esenios. Es nada más y nada menos que la traducción de recomendaciones de Jesús a sus discípulos Juan, y dentro de esas recomendaciones de estilo de vida habla sobre la alimentación. Y es hermoso porque está hablando sobre un montón de pautas que nosotros hoy veríamos como algo moderno, que es simplemente comer 2 veces al día. Y Jesús le dice a sus discípulos, comer tan solo cuando sale el sol y cuando se vuelve a poner. Cuando el sol esté en lo más alto y cuando el sol se pone, ¿no? Comer 2 veces al día. Y en un momento dice, quien consume muchos alimentos durante el día hace de su cuerpo la obra de Satán, una cosa así, ¿no? Y decís, nada más que escucharse de que es biológicamente estamos preparados para poder digerir cuando el sol está alto, cuando es el mediodía, cuando ese año, ese fuego vital universal de la medicina ayurveda y donde lo tomes, es algo tan ancestral, el comer pocas veces, quizás también porque no había acceso, quizás por un montón de otras cosas, pero donde la fisiología funciona mejor. Entonces, consumir alimentos donde el sol esté alto, al mediodía y cuando el sol baje, y simplemente respetar los ciclos circadianos, no es nada loco, no es nada nuevo, no es nada mágico, simplemente es respetar la fisiología. Ahora, lo tomamos ahora como una moda y como una estrategia para el descenso de peso, bueno, es simplemente ponerle algo más de marketing a algo que es ancestral. Y esto que vos decías, cuando uno regula la alimentación y cuando uno está comiendo comida y come 1, 2, 3 veces al día, ese ayuno es autorregulado, sale solo, no me lo tengo que imponer. Si cuando comes proteínas, grasas, cuando comes fibra, cuando estás comiendo comida, no tengo por qué tener hambre durante el día. El tema es que la gente no come por hambre, come por emocionalidad, por dopamina y por tapar momentos, y volvemos al principio de la entrevista. Entonces, estos espacios interdigestivos o esos reposos digestivos que yo al principio les digo a los pacientes, hagámoslo con conducta, simplemente con cabeza. Una vez que corrijo mi alimentación, se empiezan a autorregular neurotransmisores y hormonas que generan la situación de que el ayuno se haya autorregulado, que esos espacios digestivos se vuelven mucho más naturales, que no son algo impuesto ni mecanicista. Simplemente es, no tengo hambre y como cuando tengo hambre y paro de comer cuando realmente esto está registrado.
Y esto que decía antes, ¿no? Es algo tan natural y sin embargo está desregulado. ¿Por qué? Por la industrialización, por el uso de ultraprocesados, de aditivos que descompensan toda esa situación de registro. Pero, pero es algo bueno, que tenemos que seguir practicando, que tenemos que seguir educando para que eso sea algo que constituya lo cotidiano. Em, no más sé qué iba a decir ahí. No, yo Me te quedé quería pensando preguntar, ahí. es que además que veo que cuando el ayuno es autoimpuesto, sin haber hecho ningún tipo de cambio en la alimentación, es la típica Ujú, persona que luego vuelve y te dice, Ceci, a mí el ayuno no me funciona. ujú. Claro, porque si no hiciste ningún tipo de cambio y te impusiste una privación por una cantidad de tiempo de comida, es obvio que luego vas a intentar compensar con más comida porque al final sigue siendo comida chatarra. Exacto, y es lo que vos decís también. A veces el paciente sin hacer cambios alimentarios se empieza a imponer un ayuno. Y hay que ver si tiene un escenario biológico para poder hacerlo. Es lo que se ve cuando hay una insulinoresistencia, cuando hay mucha insulina, el paciente tiene hambre. Entonces el privarse de no comer va a hacer que después en algún momento tenga atracón. Y Claro, y quizás todo el estrés que sostenga. acumulas mientras esperas. Además, exacto, además el aumento de cortisol, el estrés emocional, el aumento de cortisol, y si está en un agotamiento adrenal, ni hablar, porque no va a poder sostener ese ayuno, entonces se va a sentir decaído y no tiene la capacidad metabólica y esa flexibilidad para poder recurrir a sus células grasas como fuente energética, con lo cual se siente cansado, le duele la cabeza, y eso genera el disconfort y la frustración de que esto no es para mí. Entonces nada es para mí y vuelvo a caer en la situación de victimaria de que esto tampoco me sirve, entonces nada me sirve. Entonces, primer paso, comida. Comida real, menos comidas al día, pero principalmente es comida. Y simplista y simple, es comida y nada más que comida. Y espacios en los cuales aparece la vida y aparece la, la educación y el autoconocimiento de qué estoy haciendo con estas horas en las cuales no estoy tapando con comida. Y luego quizás será el ayuno, ese reposo digestivo, esos espacios interdigestivos más altos en los cuales aparecen cosas lindas fisiológicas, que es la autorregeneración y la reparación y la compensación de hormonas. Y quizás podemos después llegar a, bueno, un perfil de ayuno más largo que potencie las vías de depuración. Pero quizás son los pasos mucho más alejados o cuando realmente el paciente tiene y muy incorporado las buenas conductas. No va a ser una primera estrategia, para nada, por lo menos para mí. No va a ser una estrategia de avance, no va a ser una estrategia inicial los ayunos. Va a ser una estrategia que me va a potenciar el efecto de la alimentación cuando ya el paciente está mejor preparado. ¿Y cómo lidias con una persona? Porque a mí me llama la atención de que cuando pones a una persona a comer, no sé, me lo invento, el típico Sí, desayuno cetogénico, ¿no? Que sería sí, aguacate, bacon y huevos. sí, Y dice, no, es que me aburre comer todos los días, pero vienen de comer cereales azucarados todos los días. La exacto. misma marca, con la misma leche. ¿Cómo lidias con esa persona que necesita eh, esa variedad dentro de una alimentación saludable? Como vos dijiste, ¿no? A veces es simplemente contraponernos con esta situación de que tu variedad de comida no es mucha, es harinas, es medialunas, pan, galletitas, carne, papas fritas, papa. La variedad y por lo menos del perfil alimentario argentino es bastante escasa, ronda en 20 alimentos, no mucho más. Empanada. Papa, carne, pollo, muy poquitas verduras, harinas en todos sus procesamientos, sea pizza, empanada, facturas, galletitas y harina. Entonces, el ampliarnos en que vamos a comer este tipo de alimentación dejando esto, a veces causa cierta repulsión en cuanto a, uy, no puedo comer nada. En realidad hay un montón de otras cosas en lo que vamos a tener que hacer es al principio cierta monotonía, porque esa monotonía con principios básicos de la adolescencia es menos ansiedad. La monotonía baja la ansiedad. Entonces el principio de la monotonía como medida terapéutica al principio es excelente. El repetir hasta volver a reestructurar esos hábitos es una medida terapéutica, la monotonía. Lo tienen que entender el paciente de esa manera, porque lo estoy utilizando para bajar la ansiedad. Ya tendremos tiempo en variar, tendremos tiempo de experimentar sabores, colores y aromas y texturas de nuevos alimentos, en los cuales será otra fase.
Pero primero tengo que empezar a lidiar con estabilizarme biológicamente, hormonalmente, a nivel de modulación de neurotransmisores, y después vamos a empezar a jugar con otros alimentos. Quizás no para una etapa de descenso, quizás no para una etapa, sí, en un mantenimiento. Y hay un montón de cosas que sí podemos comer y que son reales y que son alimentos y que son formas de preparaciones y especias y hierbas. Y hay tantas, tantas verduras que ni conocemos, hay tantas especies, hay tantos pescados que no comemos. Y bueno, tenemos que abrirnos a las posibilidades y a la magia de esa situación también. Sí, por eso te decía, a mí me hace gracia porque cuando tú le dices a una persona que no come pan, pastas, harinas, ¿Qué etcétera, como? ¿y qué comes tú? Y digo, coño, yo a día de hoy tengo una dieta mucho más variada Total, que lo que tenía cuando vivía en Venezuela, que era todo arepa, pan y poco más. claro, Entonces, cuando claro. tú le haces ver a la persona que realmente hay un mundo detrás, lo que pasa es que, claro, hay que tener algo en cuenta aquí que los alimentos no son hiperpalatables como los procesados. Y yo creo que ahí es donde está el desafío. Porque hemos perdido esa capacidad de poder disfrutar del alimento desprovisto de aditivos. Entonces, hasta recuperar eso es todo un proceso. No es lo mismo, lógicamente, lo mismo con un chico. No es lo mismo que está el chico que está acostumbrado a comer patitas de pollo, darle un brócoli, no le va a gustar. Es lógico, es entendible. El tema es poder sacar esa desensibilización que ha causado el ultraprocesado con los aditivos, súper estimulando sabores, súper estimulando todas las papilas gustativas, poder volver atrás a esa situación para que pueda conectar con una verdura, que no va a ser nada fácil. Como adultos tenemos más herramientas para trabajar, Bueno, y pero aún así les sin cuesta. embargo, O exacto, sea, imagínate tú para un niño que exactamente. no tiene ese tipo de herramientas. ¿Cómo haces tú para que una persona, adulto o niño, recupere esa capacidad de disfrutar algo que no es hiperpalatable? Bueno, es todo lo que estamos charlando, ¿no? Espacios entre comidas, volver a recuperar el, esto que te decía también, el que sabemos que está, cuando empezamos todo esto, tenemos que tomarlo como que estamos haciendo algo que realmente va a ser un cambio para un objetivo preciso. Y lo tengo que tomar también como un tratamiento. Cuando me pongo en manos de un tratamiento porque quiero lograr un objetivo, o de un recurso porque quiero lograr un camino para lograr un objetivo, bueno, me empiezo a abrir a que hay cosas que quizás no me gusten. Voy a tener que hacer cambios, voy a tener que forzarme, voy a tener que incomodarme en eso. Y en eso también tiene que ver sé que voy para mejorar y para que después esto suceda. No hay paciente que no te vaya a decir estoy más tranquilo, realmente no tengo apetito, dejo la mitad de comida, me pasa que me sirve un montón y me doy cuenta que con la mitad ya estoy. Sí, te lo cuentan solo como algo como, ni siquiera como logros, como cosas que le están pasando. Y qué loco esto, porque me hice un bife, hice esto, terminé comiendo la mitad. Buenísimo, te estás dando cuenta que en realidad no necesitabas tanta comida porque empezás a reconocer los circuitos de saciedad, empezás a tener espacio para esa autorregulación fisiológica que tiene que suceder. Entonces, el que empiecen a darse cuenta de eso, son pasos enormes, enormes, Y que yo creo que tienen que entender de que va a costar. O sea, de que tú total, bien decías la palabra incomodidad. Es incómodo, cualquier cambio es incómodo. todos, Y el problema está en que no nos gusta enfrentarnos a la incomodidad. totalmente. Entonces Entonces, es afrontar esa etapa justamente pensando en que va a incomodar, pero que es una adaptación que me va a traer ciertos beneficios más adelante. y que cada vez va a ser más fácil, porque cuando quizás comienzan es esto de la incomodidad mayor, ¿no? El tengo que dejar todo. Pero si tenemos ciertos componentes, como te contaba, ¿no? El reposo digestivo, la suplementación, los valores bioquímicos, la monotonía como principio terapéutico, hay un montón de cosas que uno puede aplicar. Va a hacer que después sea más fácil. Esto que te decía, como la mitad, no lo necesito. Me pusieron la panera y sin embargo era algo más de la mesa, no me tuve que tirar encima de la panera. Pude ir al cumpleaños y disfrutar y la verdad la pasé bien y no era necesario comer la torta para pasarla bien. Y pude disfrutar de estar ahí y estar más allá de que no comí las empanadas. Eso que va pasando, sucede. El tema es tener la conciencia de poder prestar la atención a las cosas que van sucediendo cuando uno está entregado a
a empezar un proceso de cambio. Y después no es tan difícil. No tengo que estar autoimponiéndome no comer tal cosa o disfrutar de tal otra. Va sucediendo, porque va sucediendo un montón de cambios que empezás a reconocer, que empezás a sentirte mejor, empezás a estar más conectado con otros aspectos, empezás a tener más energía, te ves mejor vos. Bueno, te vas conectando con lo lindo, con el proceso creativo de sí, de tu ser. Entonces, eso hace que puedas valorarte desde otros aspectos y que puedas sostenerlo, porque eso es lo más importante, que esos cambios los sostengas, porque puedo volver a estar como antes. Entonces, el enamorarte no solamente de ese proceso, sino enamorarte de quien estás siendo, va a hacer que puedas sostener. Y el sostener va a hacer que yo pueda seguir transitando cambios. Y eso creo que es bastante importante porque pienso que la mayoría de la gente hace este tipo de cambios poniéndole una fecha de vencimiento. Mm, Y claro, si mm, en algún momento era lo que tú decías, si tú vuelves de donde vienes, vas a recuperar todos los males. sí. ¿Cómo le haces ver a la persona que esto no tiene una fecha de caducidad? Sin embargo, sí pongo etapas. Ok. Estos 15 días hagamos esto. A nadie nos gusta ver el nunca más vas a comer cosas ricas, el nunca más vas a hacer cosas, vas a juntarte con tus amigos a tomar una cerveza. No, no empiezo nada. Etapas cortas transitan la incertidumbre más fácilmente. Entonces, ese disconfort que estoy aceptando por 15 días a expensas de que voy a tener un cambio positivo y que después esto se va a reestructurar hacia la adhesión. Hace la adhesión del tratamiento, hace la adhesión y después con el tratamiento de por sí me doy cuenta que no es tan difícil y puedo aceptar un desafío, otro desafío en esta situación que puede ser empezar la actividad física o empezar a modular el sueño o empezar a conectarme con otras cosas o despaciar más los espacios interdigestivos. Voy como tomando confianza en aceptar más desafíos más importantes, pero sí, hay que poner un principio y hay que poner un plazo. Me ha gustado lo que has dicho de enamorarse de esa versión que estás construyendo. Mm, Creo que eso es lo más importante. total. O sea, que te guste lo que estás sintiendo, que te guste lo que estás viendo, que te guste lo que estás haciendo. Mm. Sobre todo para sostenerlo a largo plazo, ¿no? Exacto, sí, sí, el día a día. Y es el día a día lo que lograste. Por eso es el hoy que logré, que pude hacer, el pensarlo, pude hacer actividad física, cómo me sentí, lo pude hacer menos cansada, lo pude lograr ese poquito más de minutos de intensidad. Eso que voy logrando lo tengo que tener constantemente, dialogando internamente para ver las cosas que he logrado en el día. Pude incorporar una verdura diferente, pude cocinarme pescado, que nunca lo hago, pude ir a comprarme tal cosa y lo hice, pude lograr que los chicos también coman la misma comida, que sería bueno para mí. Es un logro enorme, como mamá, como persona, como parte de esta sociedad que quiere hacer cambios. Entonces, el enamorarse de esos pequeños cambios van haciendo que te vayas valorando como persona y que eso te sostenga más allá de un peso de balanza, más allá de un número, más allá de si pudiste poner el pantalón y te gustaste más. Hace que te valores mucho más como persona. Y eso es lo que uno quiere, seguir revalorizando situaciones internas que hacen que decidas mejor y que te quieras cuidar más y que esa decisión y esa conducta se vaya estableciendo como parte de tu día a día. ¿Qué piensas de los postres saludables? Postres keto, llámale como quieras. Si la industria está preparando algo para engañar la situación, la realidad es que nunca usó nada de postres comprados saludables. Eh, Uno puede preparar y puede hacer en casa cosas para la familia en sí, usando buenas materias primas, pero en un tratamiento primero de desensibilización, en el cual lo que quiero hacer es que se desconecte del placer inmediato de la comida, no, no va a haber, no se va a negociar. Mira, Ceci, en todo este tiempo que tienes trabajando como nutricionista, ¿cuál tú crees que ha sido la mentira más grande que nos han hecho creer sobre alimentación? No sé si la mentira más grande, sino uno de las cosas culturales impuestas como saludables, más establecidas, es el tema de las harinas integrales, ¿no? Como algo sano. Entonces, esto que hablábamos al principio, como formación, esto del 55-60% del valor calórico total era parte de carbohidratos. ¿Y de dónde vienen esos carbohidratos? De arroz, pizza, empanadas, galletitas, fideos
Y si son integrales, entonces es mejor. Entonces el fideo integral, la galletita integral y la galletita con más fibrita, más semillitas, y no deja de ser un procesado, de alguna manera disfrazado más de saludable, que no deja de ser harina. Y el consumo desmedido de gluten tiene consecuencias, el consumo de harinas tiene consecuencias a nivel inmunológico, a nivel inflamatorio, a nivel cerebral, a nivel de disrupción de todos los neurotransmisores. Lo he comprobado en laboratorio, lo veo en estudios de nutrigenética, lo puedo ver en todos los pacientes, y es en donde más me agarro para poder contarlo, hacerle tomar conciencia al paciente de que hay que hacer cambios grandes con respecto a esto de harinas, amasados, y que lo integral no va a ser ninguna panacea, ni va a zafar nada. Estamos en la misma, simplemente tiene un poquito más de fibra. La fibra es verdura, el carbohidrato es verdura, fruta, en porción justa, en porción medida, y nada más, no necesitamos más. Y proteínas y grasas de buenas fuentes. El resto simplemente es decoración. Creo que ahí el concepto de las harinas de por sí es lo que más hay que seguir trabajando como parte de la alimentación de la población. En el autoengaño o el disfraz que le podemos dar con que si tiene un poco más de fibra está bien. Y después en todo el bucle que traen los azúcares en por sí, ¿no? En esos aumentos de glucosa desmedidos que va a traer el consumo de azúcares procesados, obviamente, los postres de por sí y las harinas de por sí, hipoglucemias reactivas que van a hacer que sigamos estando en la búsqueda constante de recompensa y de zafar ese apetito y la sensación de ansiedad que trae. No sé si viste que tengo un monitor de glucosa puesto. Es parte de conocerse y saber, porque me sirve para que lo vean los pacientes, en qué es lo que te desregula más y cómo lo tengo que compensar, y es uno de los puntos que más tenemos que trabajar para entender que si estoy bioquímicamente más balanceado, mis conductas son más fáciles de adquirir. Yo puedo elegir mejor cuando tengo una bioquímica y un escenario equilibrado. Entonces, trabajar en la alimentación para lograr ese escenario adecuado va a hacer que mis conductas y mis elecciones sean más adecuadas. Y una cosa trae la otra. Si yo valoro y recompenso y modulo mi biología, mis conductas van a ser más apropiadas, y esas conductas van a hacer que yo después tenga hábitos más apropiados. Y que yo creo que el cambio más grande parte de aquí de la mente, porque al final es una creencia pensar de que mi alimentación tiene que estar basada en harinas. Además, una creencia que nos impusieron pues, prácticamente en los últimos 100 años. Totalmente. Ceci, agradecido porque te hayas venido este ratito y hayas compartido toda esa información y todo ese conocimiento de tantos años. No sabía que llevabas tantos años en el mundo de la nutrición, así que de verdad que ha sido espectacular. A vos por invitarme, por compartir este rato, y bueno, a seguir educando, a seguir haciendo esta gran tarea que es despertar conciencia, despertar interés, despertar las ganas de conocer más y de practicar con uno, ¿no? Y volver a reencontrarnos con la situación del por qué hago las cosas, para qué las quiero, cuál es realmente la conexión, qué es lo que estoy buscando para mí, para mi círculo familiar, mi círculo de amigos, y que estoy dejando en este mundo con mi existencia. Nada más y nada menos. Gracias, Ceci. A vos.